Siempre que pensamos el ritmo en cine, hay que pensar en dos manifestaciones del montaje. El primer tipo de montaje que tenemos es el montaje interno, que depende, básicamente, de la distribución de los elementos al interior del plano y de cómo estos interactúan entre sí. Y después tenemos que pensar en otra manifestación del montaje, que es el montaje externo. Ese depende única y exclusivamente del corte. Quiero que tengan ambos tipos de montaje en mente porque vamos a profundizar en ellos en este análisis de Band of Brothers. La serie está coproducida por Tom Hanks y Steven Spielberg. Ambos cosecharon una entrañable amistad a partir de Rescatando al Soldado Ryan, misma que se vería reflejada en otros largometrajes. El amor de Spielberg por la Segunda Guerra Mundial viene en gran medida de su padre, Arnold, quien se enlistó en el ejército en 1941 y sirvió como operador de radio y jefe de comunicaciones en la India. De ese amor a las anécdotas paternas surgen películas como La Lista de Schindler o series como The Pacific y Band of Brothers. En aquella época, las producciones para la televisión apenas comenzaban a experimentar con mayores recursos y a aproximarse a la pantalla chica desde una perspectiva fílmica. Actores como Tom Hardy, Michael Fassbender y hasta presentadores como Jimmy Fallon forman parte de su elenco, y a pesar de haberse realizado a principios del milenio, su hechura sigue deslumbrando. De todos sus episodios, el más inquietante fue el quinto, Encrucijada. Detrás de su propuesta de montaje y dirección estuvo ni más ni menos que Tom Hanks. Para ese momento, uno de sus protagonistas, el ahora Capitán Winters, se enfrenta a un dilema existencial: ascender en el ejército a cambio de abandonar a sus hombres. En el capítulo presenciamos su última misión, así como sus nuevas funciones que ahora serán detrás de un escritorio, lejos de la línea de fuego. Se cambia el punto de origen, la dimensión social del conflicto pasa a ser psicológica. Los creadores de la serie entienden ese cambio y toman decisiones a partir de ello. Por ejemplo, la estructura es de juegos temporales. Ese vaivén en el tiempo representa un pequeño cambio con lo que venían construyendo, pero es más interesante aún cómo utilizan la combinación de ambas manifestaciones del montaje, interno y externo, para dar a entender ese viraje. Hanks y Richards, su montajista, utilizan 3 fases para introducirnos en Winters. En la primera, apenas al arrancar el episodio, utilizan como pretexto un reporte para propiciar los cambios de tiempo. El bloqueo dramático se plantea como una danza bellamente coreografiada. El sonido de la máquina de escribir acompaña al trazo y propicia el corte. Esa primera aproximación sonora continúa poco después. Los disparos se entremezclan con los golpes de la máquina. Podríamos decir que en esta primera fase es el sonido el que lentamente nos ayuda a transitar de lo social a lo psicológico. Para la segunda fase, Hanks emplea algo que conoce bien, la dirección de los actores, misma que recae en la figura de Damian Lewis, intérprete de Winters. Ahora son las miradas las que nos conducen a los acontecimientos del pasado. Si antes la cámara miraba a la máquina de escribir, ahora se coloca en los ojos del capitán que lee las páginas que va escribiendo. Se encuentra en ellas y por medio de gestos mínimos nos manda al campo de batalla. Con esa elegancia, el director nos coloca en la masacre que acaba de perpetrar el batallón. Para este momento, justo a la mitad del capítulo, ya entramos de lleno a la dimensión psicológica del protagonista. Incluso la escaramuza y el informe son terminados. Winters tendrá que abandonar a sus hombres. En la tercera fase se conjugan los elementos antes mencionados: el sonido, el trazo escénico, el rostro y la mirada de Lewis, pero se añaden otros usos del montaje interno, en este caso de iluminación. Durante un descanso de 48 horas, el capitán se sube al metro, metáfora de la psique del personaje. El sonido constante del tren lo sumerge en una clase de hipnosis. Se encuentra con la mirada de un joven trágicamente parecido a aquel a quien disparó a sangre fría. Las luces empiezan a parpadear. Ese elemento de montaje interno favorece al externo. Hanks y Richards cortan para situarnos en el primer momento del capítulo: el disparo. Ambas estructuras temporales coexisten, va más allá del simple acto de entrar a la dimensión psicológica, la desarrollan. Es en esa secuencia en la que comprendemos que si estos soldados sobreviven, se llevarán heridas que jamás podrán sanar. No son las balas, ni los cortes de las bayonetas, tampoco las mutilaciones debido a las explosiones. Es el dolor, el trauma de perder a sus amigos, de asesinar a quienes ingenuamente se alistaron para pelear la gran guerra solo que del otro bando. Es a partir de dicha encrucijada que comprendemos que las consecuencias en cada uno de ellos serán incalculables. Al terminar esa hipnosis, esa pesadilla representada por ese vagón, Winters vuelve en sí, lo abandona y sale a la calle.
y al salir nosotros también somos expulsados de su mente. Hanks y Richards retoman la estructura general de la serie, salen a lo social, la estructura se compone, se regula, se vuelve lineal. El montaje vuelve a ser principalmente externo, retornamos a la acción, aunque por un breve periodo habitamos el interior de uno de sus protagonistas. Amigos, la verdad yo quería hacer la conclusión del video, pero creo que es muchísimo mejor si lo hace alguien que es no solo fan de Band of Brothers, sino también fan de la Segunda Guerra Mundial. Iba a ir a su casa y les iba a dar una secuencia de montaje poca madre, una elipsis bien chingona, pero estuve muy cerca y estoy muy cerca de alguien que tiene COVID. No se preocupen, no está grave, está todo muy bien, todo muy tranquilo, pero no quería arriesgar al güero. Entonces le pedí que me grabara un clip de unos minutitos con sus conclusiones sobre la serie y aquí los dejo con el güero. Yo creo que es incorrecto e históricamente impreciso afirmar que el ejército norteamericano jamás cometió ningún crimen de guerra o que actuó de manera incorrecta en determinados escenarios en esta guerra o en cualquier otra, por supuesto. También me parece muy ingenuo creer que pues evidentemente los norteamericanos fueron los únicos que contribuyeron de manera portentosa, noble, sacrificada y altruista a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, creo que la valía que tiene la serie de Band of Brothers es que toma por primera y última vez estos testimonios de manera directa de gente que vivió y que combatió en el frente en la Segunda Guerra Mundial. También por otra parte, creo que lo más importante es esta premisa de la hermandad, ¿no? Y que el individuo va a conservar esa humanidad que puede quedarle, esa poca humanidad, en la medida que se siga preocupando por el de al lado. La guerra es un demonio atroz que arrebata de una manera rapidísima todos los valores, creencias, motivaciones, sueños, anhelos de los soldados, y por eso conforme va avanzando la narrativa de la serie, los soldados empiezan a pensar con más melancolía y con más nostalgia el anhelo de querer ya volver a sus hogares, el querer salir de ahí, y al final por lo mismo las órdenes últimas por las que se inmolaron se vuelven completamente innecesarias, ¿no? Entonces pierde el sentido los fines últimos y superiores, que eran aparentemente superiores, y gana fuerza la empatía y la consideración por los que están a su lado, y que es al final lo único que los mantiene a flote en escenarios tan dantescos y atroces como lo fueron estos escenarios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al final creo que esa es la idea principal, y pues nos demuestra cómo de alguna manera la hermandad y esta humanidad o este vestigio de lo que antes fue la humanidad puede todavía sacarnos pues de los lugares más oscuros. Y bueno, ahí escucharon al gran Luis, seguramente aprendieron un montón de lo que dijo. Una de las mejores series que se han hecho y sorprende que es del año 2001. Pues nada, si les gustó este bonito análisis y este bonito video, por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, estamos a punto de llegar a 1000 suscriptores. Denle like y por favor déjenme algún comentario. La próxima semana nos vemos para platicar de WandaVision. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense, bye.